Balanza de pagos. Lo primero que debemos preguntarnos sobre la balanza de pagos es ¿qué es? Y respondiendo a esta pregunta, para un país es el resumen de todas las transacciones económicas con el resto del mundo, a lo largo de un cierto periodo de tiempo. En ella se registran todos los ingresos y egresos representados en el país. El principal objetivo de este instrumento es informar al gobierno sobre la posición internacional del país y ayudarlo a formular políticas monetarias, fiscales y comerciales. El análisis de la balanza de pagos permite determinar la oferta y la demanda de las divisas, siendo esto muy importante para futuros movimientos en el tipo de cambio. También debemos mencionar que la balanza de pagos se divide en tres cuentas: cuenta corriente, cuenta de capital y la cuenta de reservas oficiales. En este cuadro podemos observar cómo la balanza de pagos se relaciona directamente con la competitividad internacional, ya que reflejará qué tan buen posicionada está en relación a los demás países. Las expectativas acerca del futuro, ya que nos dará un vistazo de qué podría pasar y cómo deberíamos actuar ante el porvenir. También la oferta de divisas y la demanda de las mismas, que nos ayudarán a saber qué movimientos y cómo se debe actuar con el tipo de cambio para que el país siga progresando. La cuenta corriente o balanza cuenta corriente es un indicador económico que resume el flujo de todos los bienes y servicios, ingresos y pagos desde y hacia el país. El informe actúa como un indicador de cómo la economía del país interactúa con el resto del mundo. Un país con superávit en la cuenta corriente exporta el consumo presente e importa el consumo futuro. Para tener un superávit en la cuenta corriente, el país necesita producir más de lo que gasta y exportar el excedente. Hablaremos acerca de los servicios factoriales, una subcuenta de la cuenta corriente en la cual se registran las entradas o salidas de divisas por concepto de pago de intereses y otras formas de pago del uso de capital. Las utilidades realizadas por las empresas transnacionales tienden a tener el siguiente tratamiento. Una parte de esta se repatria al exterior y entra como un débito en esta subcuenta, y la parte que se reinvierte en el país se queda como un crédito en la cuenta capital, que hablaremos en unos momentos. También tenemos la subcuenta de servicios no factoriales, en la que principalmente podemos observar al turismo internacional y a los servicios relacionados con este comercio, ya que podrían verse los fletes, seguros, gastos portuarios, pasajes de avión internacional, y también se puede ver otros servicios financieros, y podría ser el correo, también la mensajería, teléfonos. Como última subcuenta tenemos a las transferencias unilaterales. Una transferencia que no tiene una contraparte de entrega de algún bien o servicio, es decir, una ayuda extranjera o donaciones internacionales. La cuenta capital muestra el cambio de los activos del país en el exterior y de los activos extranjeros en el país. La cuenta capital incluye la inversión extranjera directa y la inversión de cartera. Ahora que sabemos qué es la cuenta capital, podemos hacer algunas recomendaciones, ya que no es recomendable depender demasiado del capital extranjero. La dependencia se considera excesiva si la inversión extranjera total rebasa el 3% del PIB. El país debe contar con una reserva de divisas suficiente para subsanar cualquier tipo de problemas. En esta cuenta podemos descubrir los débitos, que son negativos, las cuales son salidas de capital, y las reducciones de los activos extranjeros en el país. Las transacciones de débito en la cuenta capital aumentan la demanda de las divisas, por lo que contribuyen al debilitamiento de la moneda nacional. Por otra parte, los créditos en la cuenta capital son las entradas del capital y las reducciones de los activos nacionales en el exterior.
Estas transacciones aumentan la oferta de las divisas en el mercado cambiario y tienden a fortalecer la moneda nacional. El superávit en la cuenta capital aumenta la deuda externa del país y el déficit en la misma tiende a rebajar la deuda externa del país. Cuenta de reservas oficiales. Esta cuenta mide el cambio de los activos de un país en el extranjero. Los activos incluyen las monedas extranjeras como el dólar, el euro, metales preciosos como el oro y la posición de reserva en la FMI. La cuenta de reservas oficiales suele serse acumulada para mantener el valor de la moneda nacional, además de utilizarse para reducir la deuda externa. Debemos ver las ventajas y las desventajas que tiene tener unas reservas internacionales altas. En las ventajas podemos ver que se desalientan ataques especulativos, ya que esto da una afirmación o seguridad de la moneda local. También protegen contra choques externos, que las diferentes circunstancias externas no dañarán de la misma manera a nuestro país o a su economía. También mejorarán el acceso a los mercados globales de capital, mercados que están satisfechos con que tus reservas puedan alcanzar para saldar la deuda. También podemos ver que se reduce el riesgo país y bajan las tasas de interés sobre la deuda, ya que se genera menor riesgo al momento de prestarse el capital y esto genera una mejor tasa de interés. En las desventajas tenemos que los fondos congelados que no contribuyen a resolver los problemas del país son fondos estáticos que si bien podrían venderse no son líquidos en este momento. También podemos ver un alto costo de mantenimiento, ya que los mismos al estar todo el tiempo rígidos incurrirán en costos de mantenimiento directo. Pueden contribuir a la sobrevaloración de la moneda. Y llegamos a una parte muy crucial del tema, que es hablar acerca del déficit en la balanza de pagos. En condiciones normales, un déficit en la balanza de pagos es financiada con una reducción en las reservas internacionales. Cuando éstas se agotan, el país pierde su acceso a mercados internacionales de capital y el déficit en la balanza de pagos se convierte en una crisis en la balanza de pagos. Un ataque especulativo contra la moneda nacional, aunado a la fuga de capitales que pueden convertir el peligro de una crisis de una balanza de pagos en una crisis real nacional. Podemos observar que existen dos tipos de regímenes en el tipo de cambio: los flexibles, en el cual el exceso de los gastos sobre los ingresos en divisas se corrige automáticamente por la depreciación de la moneda nacional. En cambio, si hay una tendencia hacia el superávit en la balanza de pagos, la moneda nacional se aprecia. Y esto teóricamente es un régimen de libre flotación. La balanza de pagos debería estar siempre equilibrada. Por otra parte, podemos ver en el sistema de flotación administrada, en el cual el tipo de cambio nominal se determina por una interacción de la demanda y la oferta de las divisas. Esa parte es la que habla sobre la flotación, pero sin total libertad, puesto que el Banco Central reserva el derecho de intervenir para corregir fluctuaciones violentas dañinas para el país. También debemos ver la posición internacional de inversión del país. Se registra la cantidad total y la distribución de los activos del país en el exterior y de los activos extranjeros en el país al finalizar el año. El país es deudor si los activos extranjeros en el país superan los activos de este en el extranjero. Un país deudor tendrá que hacer pagos netos a los extranjeros en el futuro, con sus intereses, dividendos y ganancias. Retomando el déficit, podemos ver que un país deficitario importará el consumo presente a cambio del consumo futuro. Es decir, que el déficit en la cuenta corriente significa que el país consume e invierte más de lo que produce.
Por otra parte, para que un país sea acreedor, necesita superávit en su cuenta corriente, producir más de lo que gasta y exportar el excedente. A cambio, obtiene activos financieros extranjeros, es decir, promesas de pagos en el futuro. Se dice que un país con superávit en la cuenta corriente exporta capital